Era un día tranquilo en Irvine, California, cuando la policía recibió una llamada frenética al 911. Se trataba de una posible invasión a un hogar en un complejo de apartamentos que hasta ahora había sido muy tranquilo. La persona que llamó, susurrando con miedo, informó a la policía que su compañera de departamento había sido atacada por dos sujetos. Uno de los oficiales llega a la escena corriendo por el estacionamiento cuando nota un Mustang azul. Nada fuera de lo común aparentemente, pero hay dos personas sentadas dentro del Mustang. Se acerca al coche y ve a una chica coreana y en el asiento del pasajero nota a un joven. ¿Vives aquí? ¿Eres residente?, le pregunta. La chica baja la ventana. Sí, lo soy, lo siento, oficial. ¿Pasa algo? Me acabo de pelear con mi compañera de cuarto y pensé en salir un poco a tomar aire. ¿Hay algún problema?, pregunta la chica. ¿Tu compañera todavía está dentro?, pregunta el oficial. El radio del oficial comienza a sonar. Los otros dos oficiales necesitan refuerzos en el apartamento 676. Está a punto de correr hacia allá, pero se detiene. Mira de nuevo a la chica coreana, intentando recordar sus rasgos. Pelo negro, piel clara, ojos marrones. Intenta recordar la cara de una persona que ve en la escena de un crimen. Una cosa más, le pregunta el oficial. ¿Cómo te llamas? A lo que la chica responde: soy Sonny Han. Hay 4 oficiales de la policía en la puerta de la unidad 676. Un hombre acaba de abrir la puerta, un hombre armado. Los oficiales saben que solo hay 2 sujetos armados y que el resto de los habitantes en el departamento son chicas, así que ellos piensan este debe de ser el intruso. Los oficiales gritan: al suelo ahora, al suelo. El hombre duda un segundo y pregunta: si corro, ¿me dispararán? Y seguido de esto cierra la puerta en la cara a los oficiales. Eventualmente los oficiales entran y el sujeto es arrestado. Dentro del departamento encuentran a 2 víctimas femeninas, 2 chicas de origen coreano, tal vez de 21 o 22 años, abrazándose. Se estaban turnando para quitarse la cinta adhesiva del cabello y de las piernas. El oficial se acerca a ellas con una rara sensación de déjà vu y mientras está tomando la declaración de la chica le dice: espera un momento, ¿cuál dijo que era su nombre? Mi nombre es Sonny Han. Este es el caso donde todos creen que se trata de una gemela buena y una gemela mala. Pero ¿es realmente así? ¿Cómo puede una persona estar en 2 lugares a la vez? Sonny Han está sentada en el estrado como víctima y también está sentada en la mesa de los acusados como defendida, acusada de planear quitarle la vida a su gemela idéntica. Bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy profundizaremos sobre uno de los casos más extraños y escalofriantes que involucran a 2 hermanas gemelas. Sonny y Gina Han parecían como cualquier otro par de gemelas idénticas, pero su historia toma un giro tan oscuro que no lo podrán creer. Como siempre, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a este canal y déjame un me gusta para más historias podridas. También te voy a estar dejando el resto de mis redes sociales por aquí abajo por si quieres ir a seguirme. Así que sin más, comencemos. Ahora, uno de los estudios psicológicos más inquietantes realizados en la década de los 60 fue llevado a cabo por científicos que debatían la naturaleza versus la crianza. La cuestión era así: si nacemos con ciertas características o si estas se desarrollan a través de nuestras experiencias de vida o si tal vez es una mezcla de ambas. Algunos creen que la genética heredada por los padres a través de la evolución influye en todo sobre un individuo y precisamente esta composición genética es lo que hace a cada individuo tan único. El argumento es de que si podría haber tal vez un par de gemelos que compartieran la misma genética y que aún así sus vidas resultaran sumamente diferentes. ¿Cómo se explicaría eso? Otros argumentan que no es tan simple, que los gemelos, aunque comparten la misma genética, es prácticamente imposible que ambos experimenten exactamente los mismos traumas y estímulos en la vida, y que con la crianza cada gemelo se tornará de manera diferente. También hay quienes argumentan
que ambos factores, tanto el genético como el ambiental, son los que definen a una persona. Así que todo esto es muy difícil de argumentar, porque no hay pruebas concluyentes que determinen que es debido a una cosa o la otra. En resumen, que si alguien resulta ser una persona extremadamente terca cuando se vuelve mayor, ¿es resultado de sus genes, de su entorno o de una mezcla de ambos? No hay una respuesta perfecta. Así que basado en esto, la doctora Viola Burnham inventó algo que llamó reacción de gemelación, colocando a dos bebés gemelos en familias adoptivas diferentes. Ella trabajaba con un centro de adopción y cada vez que llegaba un par de gemelos, los adoptaban familias diferentes sin ser informados que tenían un hermano gemelo. O sea, no informaban ni a los padres ni a los gemelos y tampoco existía ningún registro de un gemelo por ahí en alguna parte del mundo. Este es uno de los estudios más debatidos y cuestionables que se hayan hecho sobre gemelos. Como les dije, no informaban a los padres que este niño tenía un gemelo y dejaban que crecieran así sin saber que había otro par de ellos en alguna parte del mundo. Luego estudiaban sus vidas y sus comportamientos bajo el pretexto de realizar un estudio de adopción, alegando que querían hacerle algunas preguntas. Los doctores creían que esto finalmente terminaría con el debate de naturaleza sobre crianza, ya que la composición genética de estos gemelos era idéntica. Cabe mencionar que los resultados de este estudio hasta el día de hoy siguen cerrados y no han sido revelados al público, por lo que no se sabe si obtuvieron un resultado de este experimento. Pero lo que llama la atención y lo que fascina a mucha gente sobre este estudio es que los gemelos no sabían que tenían un hermano. Las personas empezaron a preguntar si estos gemelos sentían muy en el fondo que algo les faltaba. Doc, un participante involuntario en este estudio, siempre dijo sentirse con una ira dentro de él, como si le faltara algo, y nunca pudo identificar qué era lo que le hacía falta. Más adelante, Doc descubriría que tenía un hermano gemelo llamado Howard y se reunirían para encontrar coincidencias inquietantes, como por ejemplo, ellos se casaron el mismo año, tuvieron hijos el mismo año, ambos hijos jugaban los mismos deportes y además ambos hijos tenían el mismo número en su camiseta. Ambos tenían hábitos alimenticios similares y no les gustaban cosas como los condimentos o las salsas porque sentían que no le agregaban ningún sabor a su comida y que no había necesidad de usarlos. Es muy extraño que ambos sentían que algo les faltaba en su vida, pero vivían vidas paralelas. Lamentablemente, este estudio llevó a que Doc y Howard se desvivieran, porque una vez que ellos se enteraron que tenían un gemelo, no pudieron vivir con esa idea, era insoportable para ellos. Ahora, volviendo a nuestra historia, Sonny y Gina nacieron en Corea del Sur. Por lo que se sabe, el divorcio de sus padres la separó a una edad muy temprana. Sonny fue a vivir con su madre y Gina fue a vivir con su padre. Y solo se reunieron años después, cuando las gemelas ya tenían 5 años, porque el padre había decidido formar una nueva familia y ya no podía hacerse cargo de Gina. Así que la señora Han se tuvo que hacer cargo de ambas niñas. Pero había dos problemas. La señora Han resulta que era muy negligente y era parte adicta a las apuestas. A menudo dejaba a sus hijas solas por varios días con solo un cartón de huevos. Aquí hay un cartón de huevos, bye, cuídense. Así que las gemelas se veían obligadas a ver por sí mismas, lo que eventualmente las llevó a tener una rivalidad entre ellas. Debido a las altas deudas que la señora Han había acumulado resultado de las apuestas, la madre decidió empacar y comenzar una nueva vida en California, mudándose con sus 2 hijas. Sin embargo, ya en California, la señora Han volvió a su antigua adicción, dejando a las gemelas al cuidado de su hermana y de su esposo. Las gemelas crecían, la rivalidad iba aumentando. Ambas eran académicamente dotadas, compitiendo siempre por el primer lugar de su clase. Pero Gina, por alguna razón, siempre se sentía opacada por Sonny, quien parecía sobresalir sin esforzarse, además de ser la favorita de su madre, lo que aumentó el rencor de Gina hacia Sonny. La rivalidad alcanzó su punto más alto en sus años de preparatoria, donde una pelea se hizo tan grande que Sonny terminó
terminó clavándole una pluma en la entrepierna a Gina. Después de eso se sabe que Gina ingresó a la Fuerza Aérea, pero pronto lo encontró insoportable y desesperada por salir fingió ser lesbiana para que la dieran de baja. Explotando la política del ejército no preguntes, no digas, ya que por este tiempo ser gay era incompatible con el servicio militar. Ahora, sin la opción de la vivienda militar, Gina busca un empleo rápido y bien pagado, así que termina como croupier de blackjack en un casino, donde los salarios base son de unos $20,000 al año, también dependiendo de en qué ciudad estás, pero las propinas pueden llevar a tener un ingreso de al menos 6 cifras anuales. Un día después de su turno, sus colegas la invitan a salir, solamente que tiene que esperarlos un par de horas. Así que Gina decide matar el tiempo apostando en la mesa de blackjack, ya que estaba muy confiada de su experiencia. Sin embargo, pierde todo el dinero que había hecho ese día. Enfrentada a la opción de irse ese día sin nada o de recuperar su dinero, retira $300 del cajero automático solamente para perderlos otra vez. Decidida a ganar, decide ya no salir con sus compañeros y esperar al día siguiente a que los bancos abrieran para retirar todos sus ahorros y volver a apostar, perdiéndolo nuevamente todo. Este comportamiento se comienza a convertir en un patrón. Trabaja, gana dinero, lo apuesta y pierde, repitiendo este ciclo diariamente, siguiendo el mismo camino que su madre. Mientras tanto, Sonny, después de graduarse, obtiene una beca en la Universidad de LeBron. Parece ser que vive una vida perfecta. Tiene un hermoso departamento con piscina, con gimnasio, conduce un BMW blanco y usa bolsos y ropa de diseñador. Cabe mencionar que durante esta época Sonny y Gina nunca hablan una con la otra. Gina siente que Sonny está demasiado ocupada viviendo su vida ideal como para recordar a su hermana gemela. Y esta diferencia es muy dolorosa para Gina, quien para este momento ha estado varias veces en la cárcel por robo, tiene deudas y es adicta al juego. Por supuesto que Gina se siente inferior a Sonny y cree que la preferencia de su madre por Sonny se debe a que Sonny nació 5 minutos antes que ella. Una diferencia que para nosotros pareciera no ser importante, pero que en la cultura coreana establece una jerarquía. Cada vez que Gina piensa en Sonny, recuerda esta diferencia y se pregunta cómo hubiese sido su vida si tan solo hubiera nacido 5 minutos antes. Y es que al ver a Sonny en Facebook viviendo su vida perfecta, agrava esta sensación de inferioridad. Gina empieza a sentir que debería de tener la misma vida perfecta que Sonny, ya que bueno, comparten el mismo ADN y la misma apariencia. Esta envidia la lleva desesperadamente a querer tener la vida de su hermana a cualquier precio. Helen, de 19 años, está en su departamento y escucha un ruido, por lo que decide ir a investigar. Así que se acerca lentamente a la ventana y decide mirar. Y ve a este chico que está vendiendo revistas, que ya atendió hace una hora. Helen piensa en no atender la puerta, pero el chico ve que Helen lo está viendo por la ventana, así que Helen tuvo que atender la puerta por evitar esta situación incómoda de que el chico ya sabía que alguien estaba en casa y estaba evitando atenderlo. Así que Helen abre la puerta y el chico pues le pregunta si no quiere comprar revistas. Helen se siente muy incómoda en esta situación porque normalmente los vendedores trabajan solos y este chico trae a un segundo chico que solamente está parado ahí en la puerta. Así que les dice, no creo que necesitemos revistas ahora, gracias. Y al intentar cerrar la puerta, los chicos la empujan y entran por la fuerza. Helen intenta correr a la habitación donde sabía que su compañero de cuarto estaba, pero los chicos la detienen, la someten y la amordazan. En todo este proceso, Helen nota que están buscando a alguien en específico. La compañera de Helen, quien se encontraba en esos momentos bañándose, escucha ruidos y piensa que es Helen llamándola y le contesta, y al no obtener respuesta empieza a preocuparse. La compañera que estaba en el baño es la que habla a la policía, pero los intrusos no sabían esto. Así que cuando la encuentran, la atan y la amordazan también. Las chicas primero son colocadas en la cama, así que piensan que estos chicos les harán algo, pero luego son trasladadas al baño, lo que aumenta más su preocupación porque piensan que tal vez ellos planean desvivirlas y que en el baño sería más fácil limpiar todo. Uno de los chicos le dice al otro, dile a Gina que ya están listas, lo que congela a la compañera de Helen. La hermana gemela de Sonny supuestamente
supuestamente está en la cárcel, pero también está involucrada en este ataque. Los señores Han encontraban cosas particulares en sus hijas gemelas cuando eran pequeñas. A pesar de estar separadas al nacer tras el divorcio, las gemelas experimentaban una conexión inexplicable. Cuando una enfermaba, la otra también. Esto se le conoce como reacción de gemelos. Algunos psicólogos han observado que a veces los gemelos que sienten un gran enojo y resentimiento hacia su hermano suelen autolesionarse, confundiendo la violencia que sienten hacia su hermano con violencia hacia sí mismos, debido a esta identidad compartida. Durante el juicio contra Gina Han, acusada de intentar desvivir a su hermana gemela Sonny debía testificar. Sin embargo, apareció en el estrado desorientada, hablando con un susurro que apenas se lograba entender lo que estaba diciendo y con una bata de noche. Explicó cómo la noche anterior había tenido una gran discusión con su novio, lo que la llevó a ingerir 35 pastillas para dormir, en un intento de desvivirse. What happened was, yesterday I had a big fight with my mom, and then I argued with my boyfriend, and he was so rude, and then we ended up breaking up again. So what I did was I went to the drugstore and bought 3 boxes of sleeping pills. Each box contains 20 something. Sonny fue llevada al hospital y de ahí directamente a la sala de tribunal. Si la reacción de gemelos es cierta, entonces Gina debió de haber sentido el dolor que Sonny estaba experimentando cuando estuvo internada en terapia intensiva. Pero no sucede así, porque las gemelas Han son diferentes. Las gemelas Han son totalmente lo opuesto, son como vampiros. Una se alimenta de la otra y es como si una no pudiera ser feliz si la otra también es feliz. Durante el juicio y después de la señora Han reapareció para apoyar a Gina, tanto emocional como psicológicamente, ayudándola a recuperarse y hasta obtener su título en ciencias del comportamiento. Sin embargo, la señora Han dejó de hablar con Sonny y solo se enfocó en Gina. El juicio dividió la opinión pública en 3 grupos. El primer grupo, que veía a Gina como la gemela mala y a Sonny como la gemela buena. El segundo grupo, que pensaba que la vida de Gina se había descontrolado, pero que no era tan mala como querían hacerla ver. Y un tercer grupo que creía que ambas eran raras. A pesar de las acusaciones que había en contra de Gina, Gina seguía haciéndose pasar por Sonny en la cárcel. Cuando un custodio le preguntaba su nombre, ella contestaba: "Soy Sonny Han". Durante el juicio, la vida pasada de Sonny empezó a salir a la luz y se volvió un gran tema de conversación pública. Al principio había un grupo que veía a Gina como la gemela mala y a Sonny como la gemela buena, dado que Sonny había obtenido una beca para la Universidad de Le Verne y vivía una vida acomodada en Irving con un BMW blanco. Por otro lado, Gina tenía un historial de arrestos, adicción al juego y mentiras a la Fuerza Aérea. Pero todo cambiaría cuando se reveló que Sonny también tenía un historial criminal significativo. ¿Recuerdan la historia que les conté sobre Doug y Howard y cómo vivieron vidas paralelas aún sin saber de la existencia del otro? En este caso, ambas gemelas también habían vivido vidas paralelas sin saberlo. Después de la preparatoria, fueron arrestadas por el mismo delito: robo. Sonny había abandonado la universidad porque al parecer la única manera en la que ella podía ser competitiva era con su hermana, no con alguien más. Y su deseo de mantener el mismo nivel de vida que sus compañeros adinerados la llevó primero a tener varios trabajos, para finalmente llevarla a trabajar como bailarina exótica en una ciudad llamada Pomona, que está cerca de Irving. Eventualmente Sonny fue arrestada por robar una tarjeta de crédito y hacer compras de miles de dólares en lencería. La comunidad coreano-estadounidense también tuvo un papel muy activo en este caso, ya que decidieron mandar cartas al juez para pedir piedad por Gina, argumentando que las peleas entre hermanos son parte de la cultura coreana y que este caso había sido exagerado por la policía estadounidense. Durante el juicio, Sonny inicialmente testificó en contra de su hermana Gina. Luego, poco a poco fue cambiando su postura, diciendo que no creía que Gina
hubiese intentado desvivirla. Y esto era porque mientras estaba en la cárcel, Gina llamaba a Sonny por teléfono diciéndole que todo era una gran conspiración en su contra y que la policía no entendía cómo eran las peleas entre los hermanos coreanos. Gina seguía insistiendo que ella nunca intentó desvivirla, que solamente quería ir a recoger sus cosas y que de paso quería darle una lección a Sonny, y que los hombres que envió nunca debieron de haber sacado un arma o arrojar a Sonny y a su compañera a la bañera. Así que por esta razón, por esta llamada, Sonny decidió apoyar a Gina durante el juicio. I don't believe that she tried to kill me. That's just totally nonsense. There's no motive. Lo que llevó a la comunidad coreana a unirse más para la defensa de Gina. A pesar de todo, este caso sigue siendo un gran enigma, con muchos cuestionando las verdaderas intenciones y las acciones de las hermanas Han. Durante el juicio, Sonny fue interrogada sobre si en algún momento ella sintió que su madre las había abandonado, a lo que ella respondió afirmativamente. Cuando le preguntaron a quién acudía en esos momentos, Sonny dijo que a Gina. Feeling at one point as though your mother had abandoned the both of you? Yes. And in times like that, who was it that you turned to? Who was it that you got support from and comfort? Gina. A pesar de que Gina había intentado desvivirla, Sonny expresó en el estrado que haría todo lo posible por ayudarla. How do you feel about your sister? Currently, I want to do everything I can to help her. Los dos hombres que entraron en el departamento y ataron a Helen y Sonny siguen siendo una parte desconcertante de este caso. Sus nombres son Archie y Yoshi, y ninguno de los dos planeaba ser arrestado ese día. Archie, quien era quien tenía la pistola, le dijo a Yoshi que fuera a buscar a Gina. Gina estaba esperando afuera sentada en el auto. Mientras tanto, la policía llegó y arrestó a Archie en un enfrentamiento. Por su parte, Gina y Yoshi escaparon del lugar, dejando a Archie en manos de la policía, aunque ellos serían también arrestados más tarde en una agencia de alquiler de autos. Gina seguía insistiendo que ella era Sonny Han, y tanto Archie como Yoshi eran menores de edad. Archie tenía 16 años para ese entonces y Yoshi tenía 15. En cuanto a Gina, ella ya tenía 23 años. Ellos estarán preguntando cómo es que este trío se conoció. 2 semanas antes del intento de desvivir a Sonny, Gina se encontraba en prisión por haberle robado a su tío. Si recuerdan, ese tío y tía con el que fueron a vivir cuando su madre las abandonó para irse a apostar, pues Gina estaba en la cárcel por haberle robado, y ella para ese entonces ya estaba pensando en desvivir a su hermana y hablaba de ello constantemente en la cárcel. Gina logró escapar durante un permiso de trabajo y se quedó en un motel en San Diego, donde conoció a Archie, quien era un joven que tenía problemas en su casa. Archie se despertaba en las noches con un gran dolor de cabeza, y era porque sus papás eran adictos a sustancias ilícitas. Gina convenció a Archie y a Yoshi de que la acompañaran a recoger supuestamente algunas pertenencias que tenía en el departamento de su hermana gemela. Les ofreció dinero, pero lo que ellos no sabían es que así se convertirían en parte del plan de Gina para desvivir a Sonny. Gina había dicho a Archie que en la zona donde iban a recoger sus pertenencias había como pandillas, por lo que necesitaba un arma. Así que Archie la contactó con su primo para que Gina pudiera conseguir un arma. Después de eso, pasaron a comprar algunos suministros a una tienda y empezaron a practicar tiro usando una papa como silenciador. Después de eso, Gina instruyó a los chicos para que se hicieran pasar por vendedores de revistas, para que así Sonny supuestamente abriera la puerta y entonces ella pudiera entrar por sus pertenencias. Ya en el coche fue cuando Gina le sugirió a los chicos que desvivieran a su hermana, pero ambos chicos se negaron. Sin embargo, Gina les insistió que se llevaran el arma porque ella les seguía diciendo que Sonny era peligrosa y que Sonny se juntaba también con gente peligrosa y que para que ellos estuvieran más seguros debían tomarla. Finalmente Gina les dio el plan. Si Sonny estaba sola en casa, debían entrar, apuntarle con la pistola, atarla con una cuerda y ponerle cinta adhesiva en la boca para que no
no pudiera pedir ayuda. Y así Gina convenció a los adolescentes a que la ayudaran a entrar en casa de su hermana. Al principio estaban nerviosos por lo que no tuvieron éxito, pero después de la persuasión de Gina lo intentaron de nuevo. El plan salió mal y terminaron tomando como rehenes a Sonny y a otra chica. Cuando llegó la policía, Archie entró en pánico y dijo que todo había sido una broma. Archie y Yoshi fueron arrestados y sentenciados a prisión. Archie con una condena de 14 años y Yoshi con una de 4 años. Gina, por otro lado, fue encontrada culpable por conspirar para el intento de desvivir a su hermana y por robar su identidad. It is obvious that Ms. Hahn is a danger to society, particularly to her own family. She has repeatedly committed crimes against her family. The sentence is as follows. The total is an indeterminate sentence of 26 years to life in state prison. En la cárcel fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad con rasgos antisociales. A pesar del comportamiento de Gina en este caso, su madre decidió dejar de hablar con Sonny y apoyar completamente a Gina. Años después, Gina admitiría que intentó desvivir a su hermana gemela porque sentía un gran resentimiento hacia ella. Mientras seguía en prisión, Gina seguía manipulando a las personas hasta llegar a manipular a un joven australiano para que le depositara $100,000. Gina, después de cumplir su condena, fue liberada bajo libertad condicional. Jean Hahn, the Orange County woman dubbed the Evil Twin, has been released on parole from a women's prison in Coachella. The 44-year-old was convicted for plotting to kill her twin sister, Sunny Hahn, in 1998 and sentenced to 26 years to life in state prison. She served nearly 20 years behind bars. Orange County DA Tony Rackauckus called Hahn a manipulative and dangerous individual. En el caso de Sonny, se sabe que fue arrestada más veces por ejercer el trabajo sexual. Este caso destaca la complejidad de la relación entre hermanos y más entre hermanos gemelos. Y eso es todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejarme un me gusta. Déjame tus comentarios abajo, sobre todo si tienes experiencias o opiniones en este caso y sobre todo si tienes un hermano gemelo. Activen la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de mis videos. Adiós.